Bien. Buenas noches, bienvenidos todos. Es un gusto para la Kailash Kenadi volver a recibirlos a todos ustedes en nuestra plataforma y recordarles que esta plática queda grabada y la subiremos a nuestras plataformas tanto de Facebook como de YouTube, para que la vuelvan a ver o si alguien no pudo verla por alguna razón en este momento, que la pueda ver más adelante. Igualmente, les recuerdo que pueden escribir por Zoom en preguntas y respuestas todos los comentarios y dudas que tengan. Y al final de la plática, se enlazaré a Rubén para que él pueda contestarnos. Pues Rubén, ¿cómo estás? Otra vez aquí con nosotros, gracias a Dios, en una plática más con un tema también súper interesante, en donde nos vas a explicar exactamente de qué se trata esto del woke. Porque cuando me dijiste el título dije, ¿y eso qué es, Rubén? Entonces, entonces yo creo que a todos se nos disiparán las dudas en cuanto tú nos empieces a contar de qué se trata y bueno, pues obviamente un tema actual y vanguardista como todos los que nos da. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. En la medida que se puede, ¿no? Con el mundo loco que Cla- vivimos. Claro, el mundo está de cabeza por todos lados, pero bueno, aquí seguimos tratando de ofrecer un poco más de cultura a toda la gente para que podamos estar atentos a todo lo que pasa, tanto de un lado del mundo como del otro. Sí, Te así dejo, es. te dejo el micrófono para que puedas empezar con tu plática, Rubén. Ya puedes compartir cuando tú quieras y aquí te escucho con mucha atención. Gracias a todos, bienvenidos. Pues buenas noches a todos, bienvenidos a nuestras conferencias. Hoy vamos a abordar un tema que es muy popular en Estados Unidos y el mundo, y creo que es menos popular en México. Y el tema es el woke. No sé si cuántos de ustedes conocen el término woke. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa este movimiento social político? ¿Y qué consecuencias puede tener? Y ese es el tema que vamos a abordar hoy. Vamos a empezar con definir el movimiento, vamos a conocer qué es el woke o en español wokismo. Vamos a ver una breve historia del movimiento, de dónde surgió, para conocer y entender mejor. Y vamos a ver sus consecuencias en la actualidad. Pues el woke o el wokismo viene de la palabra wakeness. Wakeness es ser atento, estar alerto, estar despierto, algo así. Y la idea es, eso significa mantenerse alerto para detectar fenómenos de desigualdad en la sociedad humana. Fenómenos como el racismo, la represión, la discriminación, la falta de justicia, y no solamente estar alerto a esos fenómenos, sino corregirlos ampliando métodos radicales, igual como el movimiento marxista. La idea es destruir la sociedad en la que vivimos, que es injusta, que no es ideal, para cambiarla en una sociedad más justa. Vuelvo a repetir, el objetivo es destruir la sociedad actual, que es injusta, y reemplazarla por una sociedad justa. Ahora, según este movimiento, los reprimidos valen más que y hay que fortalecerlos, mientras los que oprimen valen menos
y hay que debilitarlos. Y así se creará un ser humano libre. Eso es en dos palabras el esencio de este movimiento político o de esta filosofía. Entonces, es una ideología política social que promueve la igualdad, la lucha contra el racismo, el sexismo, quiere decir que hay grupos oprimidos por su identidad sexual, como los homosexuales, etcétera, y cualquier otra forma de depresión y discriminación en la sociedad. Entonces suena muy bonito, suena muy ideal, igual como en el comunismo, que suena una idea maravillosa y fabulosa. Pero al implementar estas ideas fabulosas, vamos a ver que no es tan ideal como pensábamos en la teoría. Entonces, ellos abogan por la inclusión, diversidad y equidad. En inglés son tres letras, D-E-I, que es diversity, equity, pero en español son esos tres principios. Hay que mencionar que son excesivamente dogmáticos, son intolerantes con opiniones o con personas que piensan diferentes a ellos. Ahora, posteriormente, llegó a abarcar la conciencia de la desigualdad social como la orientación del género, vuelvo a los sexos, la orientación sexual. Entonces, el wokismo o el woke, en términos generales, es un movimiento político izquierdista de los progresistas radicales, porque este extremo de la sociedad adoptó esta filosofía, abogando por ella y actuando para implementar estas ideas. Eso hasta aquí la introducción. Ahora vemos dos, tres palabras sobre la historia de este movimiento. Entonces, les cuento que muchos pensadores judíos influyen en este movimiento o en las raíces de este movimiento. El primero era Karl Marx. Todos los conocemos y no vamos a abundar en esto, pero Karl Marx, que tenía la idea de la lucha de las clases, según él, también había oprimidos. Los oprimidos eran los obreros, la clase de proletariado. Los opresores eran los capitalistas. Entonces, según él, había dos clases de la sociedad con un conflicto tremendo entre ellos y habría que destruir esta sociedad, crear una nueva sociedad. Y vimos, por ejemplo, que en la Unión Soviética trataron de implementar estas ideas con unas consecuencias desastrosas, que ya conocemos también. Pero la historia es que en los años 30, en Frankfurt, en Alemania, había otro grupo de pensadores, filósofos sociales, psicólogos, que criticaron a Karl Marx y dijeron que Karl Marx se equivocó. La sociedad humana no se la puede definir en dos clases, porque es mucho más complicado y mucho más compleja la sociedad, y hay que explicarlo en otros términos. Entonces, este grupo que
surgieron en la Universidad de Frankfurt en los años 30, criticaron la filosofía y la teoría de Karl Marx, argumentando que concentrarse solamente en el aspecto económico en lo cual se concentró Karl Marx no es suficiente para llegar a una sociedad justa, y también lo que hay que considerar para llegar a una sociedad justa, hay que cambiar la conciencia de las personas, porque eran psicólogos también. Em, y la sociedad, como ya manifestamos, está definida por muchas clases, por muchos grupos. Vamos a ver a continuación. Pero seguimos con la historia. Cuando empezó a surgir el régimen nazi en Alemania, como muchos de este grupo eran judíos, tenían que huir de la Germania, de Alemania nazi, y huyeron a Estados Unidos, al país de la libertad, donde tenía libertad de expresión, etcétera, y se instalaron en las mejores universidades americanas. Entre ellos era el filósofo sociólogo judío alemán que se llama Herbert Marcuse. Les voy a mostrar una foto de él. Ese es Herbert Marcuse, que llegó con este grupo de Frankfurt a Estados Unidos y empezaron allá a ver cómo se puede cambiar la sociedad americana ahora, que también es injusta, según sus ideas y su filosofía. Entonces, en los años 60, ya estamos adelantando, em, crearon un pensamiento en Estados Unidos que dominó el pensamiento de muchas universidades en Estados Unidos y en el mundo entero. Y ahora vamos a lo que predicó Marcuse. Según Marcuse, eh, hay más que dos clases en la sociedad. En vez de diferenciar entre proletarios y capitalistas, hay que ver la entidad de las diferentes clases. Por eso se definen los grupos diferentes. Ahora, en la sociedad hay muchas identidades. Por ejemplo, tenemos los hombres, tenemos las mujeres, que son diferentes, tenemos los negros, tenemos los blancos, etcétera, etcétera. Entonces, según él, para entender la sociedad y los conflictos entre los diferentes grupos de la sociedad, hay que ver la identidad de los diferentes grupos. Eso era el principio. Em, entonces, esos son las nuevas clases sociales, y la lucha entre clases pasó del nivel económico al nivel de la entidad cultural. Esto era el cambio de la filosofía. Pero en principio, la lucha entre clases de la sociedad siguió la misma. Él también incluyó otras ideas de un otro filósofo marxista italiano que se llama Anthony Gramsci, que lo vemos aquí. No sé si lo ven ahora. A ver, un segundo. Ese señor también del siglo XIX o el principio del siglo XX, este filósofo introdujo otra idea. Él dijo, él argumentó que en la sociedad se mantiene unida a través de una hegemonía cultural. Cuando hay un control de la cultura,
o de la sociedad a través de la cultura, ahí sí se puede mantener eh, la hegemonía en la sociedad. Ahora vamos a ver con más detalles si van a entender. Entonces, según el wokismo o el woke, en la sociedad actual existen diferentes grupos y diferentes identidades. Ya hablamos de hombres, mujeres, negros, blancos, etcétera, etcétera. Lograron complicar este concepto tanto que dijeron que un individuo hasta puede tener identidades cruzadas. ¿Y qué es para ellos entidades cruzadas? Le voy a dar un ejemplo. Una mujer negra, lesbiana, tiene entidades cruzadas. Tres entidades. Una es mujer y por eso pertenece al grupo deprimido de las mujeres en general, porque la sociedad tradicional oprimía a las mujeres. Ustedes saben que el derecho de votar de las mujeres en Estados Unidos era muy tarde. Entonces, esta mujer negra lesbiana, primero es deprimida por ser mujer, oprimida por ser mujer. Segunda, es negra. Entonces, por pertenecer al grupo de entidad de los negros, es oprimida por segunda vez. Y por tercera vez, es oprimida por ser lesbiana y por pertenecer a otro grupo de homosexuales, los lesbianos, que también son oprimidos en la sociedad tradicional. Entonces complicaron hasta este punto y dijeron que sí hay eh, identidades cruzadas, que son triplemente deprimidas o doblemente deprimidas, pero lo común que son oprimidas. Bien, según ellos, si hay una pirámide de gente que vale más o que vale menos, entonces esta mujer que dimos ahora como ejemplo está en el escalón más bajo de la sociedad actual, porque está oprimida por ser mujer, negra y lesbiana. Pero precisamente por eso tiene un valor mucho más alto que, por ejemplo, un hombre blanco que no es homosexual, que en la sociedad actual está en la cima de la pirámide, pero según ellos debe ser tiene un valor muy bajo en la nueva sociedad, o debe de tener un valor muy bajo en la nueva sociedad. Entonces, esta mujer negra debe de estar en la cima de la pirámide, eso hay que cambiar, y el hombre blanco tiene que estar en el nivel, hay que deprimirlo, y él tiene que estar en el nivel ahora más bajo de la sociedad. Y solo así, cambiando las jerarquías de los diferentes grupos según su identidad, vamos a llegar a una sociedad justa en la cual todo el mundo es libre. Otro punto muy importante que Marcuse tomó del marxismo, y eso hay que entender, es que para alcanzar la etapa de igualdad hay que pasar por una etapa de lucha, igual como para combatir el opresor y apoyar
a los oprimidos, igual como en el marxismo. Ustedes saben que abogaron por una lucha hasta violenta en una etapa provisional para llegar a la sociedad ideal en su etapa final. Lo mismo acá. Hay una etapa de transición en donde hay una lucha entre las diferentes clases. Ahora ya no son dos y no son solo económicas, sino son clases de identidad de los diferentes grupos de la sociedad. Entonces, en esta etapa de lucha, todas esas clases deben de unirse, una lucha violenta para cambiar esta sociedad. Entonces, para resumir este punto, en esta etapa de lucha, esta mujer negra que ahora mencionamos tiene más valor y debe ser apoyada y debe ser levantada a una clase más alta. En cambio, el hombre blanco, privilegiado en la sociedad tradicional, debe ser oprimido y debe bajar ahora a una clase de identidad más baja. Eso es su teoría. Para resumir, las clases ya no son definidos económicamente por estrato económico, como en la teoría marxista, sino por clases de identidad sociológica. Ahora, para cambiar la sociedad, cuando llegaron a Estados Unidos y empezaron en los años 60 a entrar a las universidades e institutos de enseñanza de Estados Unidos, pensaron cómo podemos cambiar la sociedad americana para que sea más justa. Y se dieron cuenta que nunca podrán imponer estas ideas en una lucha democrática. Quiere decir, nunca van a tener chance de ganar elecciones en Estados Unidos, en el mundo libre, con esas ideas. Entonces, sí querían cambiar la sociedad, sí querían cambiar la cultura americana. Entonces, como se dieron cuenta que en lucha democrática, a través de partidos, de elecciones, etcétera, como conocemos la democracia, nunca van a poder, eran muy inteligentes y optaron en otro camino. No sé si ustedes estuvieran sus asesores, ¿qué les aconsejaría? Piénsenlo. Pero ellos entonces ya decidieron que la lucha va a empezar por la educación. Si pueden cambiar la educación y pueden cambiar las mentes y reeducar la sociedad para que piense como ellos, tienen chance de cambiar la sociedad. Y con esta idea básica y brillante, empezaron a introducirse en instituciones de enseñanza en Estados Unidos y tratar de cambiar la sociedad a través de estas instituciones. Y no solamente las instituciones de enseñanza, sino muchas instituciones de Estados Unidos. Pues empezaron con la enseñanza, como mencionamos, y se introdujeron en los colegios, en las escuelas de Estados Unidos. Pero buscaron cuáles las instituciones que son la columna vertebral de la sociedad tradicional. Entonces, primero es la familia, ¿verdad? La familia tradicional de padre, madre, hijos. Eso era la columna vertebral de la sociedad. Pero también había los colegios, las, la academia,
los profesores en los institutos de enseñanza y también en las universidades, las mismas universidades, pero también pensaron en introducirse en las instituciones de medios de comunicación, ¿sí? Periódicos, radio, televisión, y también la industria cinematológica, cinematográfica, que tiene mucha influencia en Estados Unidos. En otras palabras, su estrategia era introducirse y cambiar instituciones de la sociedad tradicional. Y eso es lo que hicieron. Em, y aquí es el gran peligro de esta ideología. Le voy a dar un ejemplo para no complicar con teorías, un pequeño ejemplo, y creo que va a ser muy claro su manera de actuar. Por ejemplo, acuérdense que tenían tres principios: igualdad, equidad y tolerancia. Entonces, hablamos del principio de igualdad. Fíjense en qué manera, no quiero decir torcida, pero ustedes lo van a decidir, en qué manera aplicaron el principio de igualdad. Para entender eso, les cuento que en los años 90 el porcentaje de estudiantes judíos en las mejores universidades de Estados Unidos, hablamos de Harvard, de Princeton y otras, era alrededor de 30%, 26%, alrededor del 30%. El porcentaje de los profesores judíos en las universidades de tope de Estados Unidos eran alrededor del 50%. Hoy en día, en la Universidad de Harvard, para tomar un ejemplo, el porcentaje de estudiantes judíos es, ¿qué creen ustedes? El 6%. En el 90 era 26 y ahora está en 6. Lo mismo pasó con el porcentaje de profesores en las universidades. Ahora, me preguntan ¿qué pasó? ¿Cuál es el proceso? Entonces, esto es una de las labores del wokismo, porque dijeron lo siguiente: hay que aplicar en la sociedad el principio de igualdad, de equidad. Entonces, ¿qué porcentaje de judíos son en la población general mundialmente? El 1,5%, ¿verdad? Entonces, para que sea la igualdad, el parámetro y el ideal que hay que seguir, los judíos deben presentar en las universidades como alumnos, igual como profesores, el mismo porcentaje de su población en general. Ese es el principio de igualdad y equidad según ellos. Y lograron y obran para que el porcentaje de profesores y alumnos judíos sea igual a su porcentaje en la población en general. Esa es la igualdad según ellos. Bueno, ese es un ejemplo de cómo interpretan sus tres valores que parecen realmente valores muy bonitos, como el valor del comunismo. Pero ya al implementarlo, estamos viendo
que no es tan equitativo. Em, Otro cambio importante que sucedió en las universidades de Estados Unidos, que hoy en día, ustedes saben cuál es el papel de una universidad en general. Su papel, ser un faro de conocimiento y desarrollo científico, ¿verdad? Hoy en día, el objetivo de las universidades en Estados Unidos, donde este movimiento tiene muchísima fuerza, en algunas, ¿no? Es que el papel de la universidad es investigar, entender y propagar la verdad. Ya no ser una investigación científica, sino investigar, entender y propagar la verdad. ¿Y cuál verdad? Claro, la verdad de ellos. Entonces, las universidades en Estados Unidos, algunas, y sobre todo las de élite, cambiaron su rumbo totalmente. Ya no buscan ser los faros de conocimiento y desarrollo científico, sino son un instrumento para cambios sociales y políticos. Vuelvo a repetir, las universidades son un instrumento para cambios sociales y políticos de este movimiento. Y hoy día las universidades son espacios homogéneos sin diversidad de opiniones, porque cualquier profesor o alumno que tiene una opinión diferente está expulsado o no tiene derecho, no puede promoverse en su carrera. Pero otra vez, las universidades ya son instrumento político para cambios, ya no una institución de investigación científica. Ahora, los estudiantes ya no son alumnos que llegan a la universidad para aprender, son agentes de cambio. Esos estudiantes son agentes de cambio para cambiar esa sociedad podrida, según ellos, injusta en la cual vivimos. Entonces, esto es un proceso de politización de las instituciones de enseñanza en Estados Unidos. Y eso sucede mientras estamos hablando. Ya en las últimas décadas sucede y sigue sucediendo. Otro ejemplo que les puedo dar, actualmente emitieron una serie de reglas cómo se debe de publicar un artículo científico. Ustedes saben que todos los profesores de las universidades están promoviendo sus obras y avanzando en su carrera académica según la publicación de publicaciones científicos. Y cuando más publicaciones tiene un profesor, más avanza en su carrera. Entonces, ya hay reglamentos que se debe y que no se debe mencionar en artículos científicos. Y profesor que no sigue estas reglas no puede promoverse en su carrera científica. Y en algunos casos también está expulsado simplemente. No se le renueve el contrato. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Es prohibido mencionar que la obesidad en Estados Unidos es
una crisis de un sistema del sistema de salud americano. Ustedes todos conocemos que la obesidad en Estados Unidos es un problema gravísimo y es una crisis en su sistema de salud, pero no se puede mencionar, porque no se puede decir que un grupo de la sociedad, y hablamos del grupo de los obesos, no se le puede mencionar como tal, no se le puede discriminar como tal. Entonces, es prohibido utilizar ese término. Claro, ya es prohibido utilizar el término negro. ¿Por qué? Porque otra vez, el término negro significa un grupo de la sociedad, de una entidad de un grupo op- oprimido, y por eso no se puede decir. Llega a tal absurdo que un científico en la Facultad de Computación habló de, ustedes saben, de las nuevas computadoras quantum, que son 1000 veces más poderosas y más potentes que las computadoras binarias que nosotros conocemos. Entonces, en su artículo habló de la supremacía del quantum. Imagínense que no publicaron su artículo porque no se puede utilizar en una publicación científica la palabra supremacía, porque eso nos recuerda la supremacía de la raza blanca. Entonces hay que decir las ventajas del quantum. No se puede decir la supremacía del quantum. Otro ejemplo de hasta la terminología que hay que cambiar. Pero quiero decirles que estas ideas del woke no solamente están a nivel nacional, ya están llegando a nivel internacional. Y hay un ejemplo que la UNESCO, que es la agencia de la ONU para promover y tratar del asunto de educación a nivel mundial, recomendó nombrar en cada universidad del mundo un comisario. ¿Qué les suena la palabra comisario? Cuando hablamos del régimen soviético, hablamos de comisarios, ¿verdad? Y ya sabemos qué hicieron. Bueno, entonces la UNESCO recomienda que todas las universidades del mundo tendrán un comisario cuyo papel sería analizar todos los estudios y artículos científicos publicados y decidir si cumplen con los objetivos políticos del cambio de la sociedad. Quiere decir, las ideas del woke. Hasta este punto llegaron estas ideas del wokismo. Llegó a tal extremo que existe hoy día para digamos, para entrar a una universidad de Estados Unidos, hay una nueva escala de preferencias. Entonces formaron una nueva escala de preferencias para ingresar a las universidades, según la cual el criterio para ser aceptado como alumno o como un profesor ya no son la calidad científica, la calificación o el talento del alumno o del profesor. Ahora, en la escala de preferencias para aceptación para una universidad,
Los lugares son según priorizando las cuotas de igualdad para los diferentes grupos de la sociedad. Quiere decir que los grupos de entidad oprimidos por la sociedad tienen un puntuaje más alto y tienen preferencia a ser aceptados o como alumnos o como profesores. Y según eso, poco a poco están cambiando toda la población universitaria y están aceptando grupos de entidad que están más a favor de sus ideas y filosofías y están rechazando grupos de entidad que están contra esta filosofía. Le voy a dar un ejemplo. Un negro liberal tiene una baja calificación para entrar a una universidad. ¿Por qué? Aunque está perteneciendo a un grupo oprimido, que son los negros, y aparente debería tener muy alto puntuaje, pero es liberal. Le dije que es un negro liberal. Entonces, por ser liberal, no es un auténtico negro, según ellos. Y por ser liberal, tiene puntualización más baja en la calificación de entrada a las universidades. Y por eso, si es liberal, no cree en la ideología y los principios del wokismo. Entonces, también existe que los profesores que no pueden comprobar en sus actividades para promover las ideas de DEI, quiere decir integridad, tolerancia y equidad, no son aceptables. Quiere decir, hay unos filtros que ellos aplican para ser admitido a las universidades, para cambiar poco a poco la, la misma población de las universidades, para que no haya tanta oposición a sus ideas. Ahora, este fenómeno durante las últimas décadas empezó a penetrar también en el sector privado. Sabemos que muchas compañías en el sector privado ahora están ampliando criterios de calificación y no por aptitudes, sino en base de cuotas de igualdad para los diferentes grupos oprimidos en la sociedad, siendo preferidos los grupos oprimidos. En otras palabras, todos conocemos el fenómeno de los últimos años en las cuales compañías que están contratando personal, uno de los criterios de contratar al personal no es solamente la aptitud del candidato, sus capacidades, sus experiencias, etcétera, etcétera, sino simplemente por ser negro, tiene un puntuaje muy alto, o por ser inválido, o por ser lesbiana, homosexual. Entonces, el hecho de pertenecer a uno de estos grupos de la sociedad que según es oprimidos, tiene una puntuación muy alta para ser contratado en la compañía. Y realmente vemos que compañías contratan personal basándose en este criterio.
Bueno, eso es otro punto importante de conocer este proceso que sucede realmente en las universidades de una forma extrema y también penetró ya en el sector privado, en compañías del sector privado. Punto y aparte. Acuérdense, quiero ahora explicar un fenómeno que muchos de nosotros no entienden. ¿Y cuál es el fenómeno? Vemos últimamente como grupos de homosexuales, los travestis, las lesbianas, los homosexuales, están apoyando movimientos de Hamas, de los terroristas de Hamas, en su guerra en Gaza. Y muchos de nosotros, o grupos eh, que abogan por la conservación del planeta o el cambio climatológico. Esos grupos también están asociados con los grupos de los travestis que apoyan al grupo terrorista Hamas o a grupos islamistas. Y todos nos preguntamos, ¿qué tienen que ver los ecologistas con los terroristas y por qué los apoyan? Y voy a tratar de explicar eso. Acuérdense que Marcuse, este filósofo judío alemán, él entendió muy bien que si ahora dividimos la sociedad no solamente en dos clases, capitalistas y proletariado, como hizo Karl Marx, sino muchos grupos oprimidos, él entendió que en esta sociedad va a haber muchos conflictos, porque todos esos grupos diferentes tienen muchos conflictos entre ellos. Por ejemplo, una mujer normal tiene conflicto con los grupos de los travestis o con los grupos de las lesbianas. Entonces, él entendió, si explicamos la sociedad a través de una entidad, y hay muchas entidades, va a haber muchos conflictos entre los diferentes grupos de entidad. Pero ¿cómo explicó o cómo resanó este problema? Él dijo que durante la época de la lucha, todos estos grupos deben de unirse en el periodo de lucha para llegar a una sociedad más justa al final. Entonces, según su teoría, él abogó por la unión de los diferentes grupos, aunque tienen conflictos entre ellos durante la época de la lucha, para cambiar el sistema, para cambiar la sociedad. Y eso nos explica cómo grupos de homosexuales, ecologistas, travestis y negros, que no tienen nada que ver con el grupo de los terroristas de Hamas, están a favor de ellos y están apoyando a ellos. ¿Por qué? Porque según su concepto, el grupo terrorista Hamas es otro de los grupos de identidad en la sociedad actual que son oprimidos, igual como ellos. Y por eso hay que apoyarlos. Son ignorantes, no saben quiénes son estos terroristas, qué abogan ellos, cuál es su filosofía. Solamente saben que ellos son otro grupo oprimido en la sociedad y que a este grupo hay que unirse para cambiar el sistema actual. ¿Y qué une a todos esos grupos que tienen diferentes y contradictorios intereses? Es el odio contra la sociedad actual. Y la idea
que hay que destruir la sociedad como es para crear la nueva sociedad ideal. Entonces, lo único común entre los diferentes grupos que ahora acabé de mencionar es el odio contra la sociedad actual y la noción que hay que destruir esta sociedad. Y tal vez ahora podemos entender qué absurdo es que los travestis salen en las calles apoyándole a Hamas, a un grupo terrorista, o los ecologistas, que su objetivo es muy diferente. Quieren preservar el planeta y quieren disminuir las emisiones de CO2. Quiere decir, ideales muy bonitos. Bueno, punto y aparte, y vamos a tratar de terminar porque estamos acercándonos a la hora y quiero dejar algún tiempo para preguntas. Entonces, les cuento que ese movimiento es muy intolerante a otras ideas. Cuando ellos tienen otras ideas, ellos no dicen que este señor o este grupo se equivocó. Simplemente es ilegítimo. Tan intolerantes son. Y empiezan a atacarlo al otro que tiene ideas diferentes y le dicen que es racista y es homófoba y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el oponente no es equivocado, no se equivocó en sus ideas, sino simplemente es ilegítimo. Y al momento que es ilegítimo, hay que descartarlo. Llegaron a tal extremo que dicen y apoyan la idea que la verdad no existe. Imagínense, la edad no existe en la historia o en la filosofía. La edad, perdón, la verdad se descubre a través de un diálogo. Y claro que el diálogo es lo que ellos creen. Llegaron a este extremo. Otro ejemplo es, hoy día es prohibido decir en Estados Unidos que existen dos sexos. Eso es una mentira según ellos, no es verdad. Según ellos existen muchos sexos, hay muchos grupos de sexos y cada uno se identifica con algún sexo o algún sexo diferente, es un sexo legítimo. Y por eso, en muchos estados de Estados Unidos, cuando nace un bebé, es prohibido ponerle el sexo, que nació hombre o mujer. No, él va a decidir en el futuro qué sexo va a adoptar. Depende cómo se siente o depende cómo fue educado. Pero eso es legítimo. Así es la situación. Para comprobar este argumento de intolerancia en las universidades y para que no dejen que otras ideas surgen y se expresan, les cuento un hecho, que la Universidad de Harvard, que es una de las universidades de prestigio de Estados Unidos, está en un lugar muy bajo en la calificación de tolerancia o de libre expresión. Está en el lugar 250, bajísimo. Ellos saben muy bien callar a los oponentes y oprimir a las ideas diferentes a ellos. Y ellos ejercen la tolerancia depresiva. Quiere decir, son muy tolerantes a ideas de su mismo grupo y son intolerantes a ideas de grupos diferentes.
Y para terminar, quiero darle un mensaje que tal vez para nosotros es optimista. Últimamente estamos presenciando la contratesis a toda esta idea del wokismo que estábamos hablando. Y por eso quiero mostrarles dos hechos que sucedieron últimamente. Aquí tenemos algo, una actualización del 17 de julio, quiere decir del mes pasado. Imagínense, hablamos que en el sector privado penetraron todas esas ideas y empezaban a contratar gente según su grupo de identidad y no su capacidad. Microsoft, que es un gigante de Estados Unidos, últimamente declaró que va a cerrar su departamento de Diversity, Equality e Inclusion. Esos son los tres principios del wokeismo. ¿Ok? Cerraron este departamento porque se dieron cuenta a qué dirección peligrosa lleva este movimiento. Pero el hecho es que Microsoft durante algunas décadas o una década tenía un departamento de DEI, de Diversity, Equity y entonces sí, estas ideas penetraron en el sector privado, pero la buena noticia para nosotros es que están empezando a dar marcha atrás porque ven las consecuencias de este movimiento. Y uno de ellos era Microsoft, que cerró su departamento en este julio, el mes pasado. Otra noticia última, el estado de Alabama ya no permite los programas de los WOCs en colegios públicos y prohíben enseñarle a los niños en los conceptos de diversidad sexual, por ejemplo, que no hay dos sexos, sino hay muchos sexos y que el niño tiene todo el privilegio de definir y decidir su sexo sin consultar a sus papás o a sus profesores, quiere decir, él decide. Entonces, un estado tal vez conservador cerró todos los programas del DEI en todas las escuelas públicas del estado. Es otro ejemplo cómo empiezan a rechazar compañías privadas, estados de la nación americana, estas ideas del wokeismo. Le voy a dar otro ejemplo. No sé si escucharon esta bonita frase. Go woke, go broke. Y eso es muy popular en Estados Unidos. Y les voy a contar una historia de una compañía en el sector privado muy importante que decidió hacer una campaña de publicidad para su producto, para promoverlo, para aumentar sus ventas, para aumentar el valor de sus acciones en la bolsa, adoptando algunos principios del wokismo. ¿Ok? La compañía, todos conocen, es la Budweiser. Entonces, en una campaña de publicidad se les ocurrió poner un travesti, aquí lo vemos,
para que promueve su cerveza Budweiser. Budweiser, ¿ok? Y una campaña de millones de dólares en la publicidad para hacerse graciosos con este grupo de los wokismo, para ir al extremo del digamos, de este movimiento wokismo. Aquí podemos ver ejemplo de lo mismo. Aquí vemos su cerveza de Budweiser con el mismo travesti que promueve este movimiento, esta cerveza. Pues sorpresa, al ir woke, fueron broke. Les cuento que las acciones de esta compañía se desplomaron en las bolsas. La compañía perdió en unos días, cuando salió esta campaña de publicidad, perdieron 26.000 millones de dólares. Y las ventas de esta cerveza, que era número uno en Estados Unidos, se desplomaron también. ¿Y quién creen que ganó? La modela, el modelo, la cerveza modelo mexicana, que ya no es mexicana, pero es la mexicana. Entonces vemos que ya está empezando un rechazo de todas esas ideas. Les cuento otra cosa. Otra compañía que quería hacerse graciosa con ese movimiento y diseñó una campaña de publicidad para aumentar su venta. Imagínense, en ventas a ver, sí, en las ventas para niños de truzas y vestimenta interior, pusieron acá la, el símbolo del wokismo, que es aquí que vemos arriba. Es una bandera de muchos colores. Entonces pusieron la bandera de muchos colores del wokismo y publicitaron truzas para niños y niñas que no tienen sexo, que pueden ser de cualquier sexo. Bueno, esta campaña de publicidad también fracasó. Target, la compañía Target que todos conocemos, también perdió de sus acciones billones y billones de dólares después de empezar con esta campaña de publicidad. Y las ventas también bajaron. Esta Target, igual como la Budweiser, tenían que quitar estos artículos inmediatamente de sus productos de venta. Entonces, para resumir, estamos viendo que hay ya un rechazo de algunas partes de la sociedad de esas ideas. Y muchas compañías que abogaron, que entraron en esta onda del wokismo, están ahora dándose una reversa, un giro, y están eh, dejando sus compañías y sus ideas de apoyar esos movimientos. Y con eso voy a dejar el micrófono para preguntas, observaciones, porque ya estamos llegando a la hora, o ya pasamos la hora de conferencia. Por favor. Gracias, Rubén, qué interesante. Y ahora sí ya me quedó claro y ya entiendo por qué son unos tontos seguidores, nada más los que hacen todo ese tipo de manifestaciones. Em, Tenemos aquí una pregunta que me mandaron a mi WhatsApp. Te voy a decir un segundito. ¿Qué países o líderes están actualmente con la ideología woke? Pues definitivamente es Estados Unidos y algunos países de Europa. En otras palabras, es un fenómeno de la sociedad occidental.
En los países musulmanes no vas a encontrar ni Seguro, un ni nada de eso. seguro que Pero, esto la, no, pero, lo que me pero, preocupa, ajá, tú perdón, dime. déjame decirte algo. Lamentablemente, en Israel existe este movimiento y existe en la academia, existe entre profesores de las universidades. No en Ah, una no. forma tan intensiva como en Estados Unidos, pero una forma preocupante. Y la Ah, razón es muy sencilla, que la mayoría de los profesores en Israel estudiaron en Estados Unidos y se contagiaron, entre paréntesis, de estos movimientos. Pero existe también en Israel. En otras palabras, en todos los países del occidente. híjole. A ver, aquí tenemos una pregunta y tengo varias manos levantadas que ahorita les abro el micrófono. Nos dice Jean, los judíos como minoría no entrarían entre los grupos preferenciales para tener trabajos o poesía en las universidades. Eh, bueno, no, porque el judío está percibido por ellos como el hombre blanco, colonialista, que es un pecado mayor, y oprimido, que deprime un grupo indígena. No, bueno, déjame explicar bien. El hombre blanco americano, primero es un hombre blanco privilegiado que pertenece al grupo de la que deprime, no que oprime, y además apoya a un país colonialista que es Israel, que deprime un grupo indígena que se llama Hamas. No es un grupo terrorista, según como ellos entienden, es un grupo indígena deprimido, porque son Claro. ignorantes, no conocen quién es Hamas y cuáles son sus objetivos. Entonces, los judíos es parte de un grupo privilegiado que oprime a otros, lamentablemente. Ok, a ver, le voy a dar el micrófono. Miriam, por favor, abre tu micrófono. Bueno, yo estoy mirando que uno de los peores países en el mundo con ese problema es Estados Unidos. Muchachos que no son homosexuales quieren conseguir trabajo y ponen soy homosexual para que les den el trabajo. Y en las escuelas admiten que los niños que son no saben ni qué quieren todavía tienen derecho de decir si quieren ser homosexual. Estados Unidos está de caída, va para abajo. Y su presidenta, que quiere ser Kamala, es totalmente de ese tipo. Ve a los judíos como opresores. Bueno, tiene mucha razón en lo que dices. Lamentablemente, esas ideas progresistas de la izquierda extrema progresista tienen acogida en Estados Unidos. Pero quiero decirle que también hay que guardar proporción. Este grupo es una minoría en la sociedad americana. Es muy, digamos, conocido y hace mucho ruido, pero en porcentaje es un porcentaje pequeño de la sociedad. Y ya estamos viendo que hay una contra a este movimiento extremista progresista. Pero sí, no hay que pensar que toda la sociedad americana es así. Es un grupo de un porcentaje, es una minoría. Ok, Pero Gracias. sí hacen mucho ruido, como dicen. Uh, sí. Sí. ¿Por qué? Perdón, Miriam, ¿me ibas a decir algo? Déjame, espérame. Ahorita te vuelvo a abrir el micrófono, ¿ok? Rosy, Yo digo porfa. que estos grupos que son tan extremistas y son tan pro jamás, pues no sería mala idea que los manden a Medio Oriente y que digan allá que son
Sí, para que estén contentos. Sí, Miriam, perdón, es una observación muy buena y explica un punto muy importante. Esta gente que están pro Hamas son tan ignorantes que no saben qué son Hamas. Si un travesti de estos llega a Gaza, ¿no? Va a salir, va a perder la conexión, bueno, su cabeza va a perder la conexión entre su cabeza y los hombros. Lo van a matar, quiere decir, pero él no entiende eso. Lo único que sabe, ¿sí? Que jamás es un grupo para él oprimido por los blancos judíos. Eso es todo lo que sabe. Y de aquí para adelante es ignorante, no sabe nada. Y Pero por eso, las universidades no son ignorantes y es donde hay los problemas más grandes. claro, pero sí, sí, sí. Ok, Gracias, seguimos. Miriam. Rosy, por favor. A ver, ¿me escuchan? Sí, A ver, si antes se me paraban los pelos de punta, ahora los traigo más de punta. Varias preguntas. Estos walks, la mayoría supongo yo que son jóvenes. ¿Hay gente adulta o mayor que los apoya? Esa es una pregunta. Otra pregunta, las religiones en el wokismo también tienen alguna limitación. Y por tercera, ¿han habido casos de violencia de los woks Ok, o hacia ellos? No sé. bien. Empezamos para la última pregunta. Mira, igual, por eso mencioné al marxismo y al comunismo. Hay violencia y no solamente que hay violencia, es justificada. Igual como la ideología marxista justifica la violencia en la etapa de la lucha para llegar a la utopía, a la sociedad ideal, ellos también abogan y justifican la violencia en la etapa de lucha. ¿Han escuchado del movimiento Antifa en Estados Unidos? Bueno, es un movimiento violento contra la sociedad, eh, influido por la idea de woke y que promueve la violencia. Black Lives Matter. Hay otro movimiento de Black Lives Matter, que la vida del negro es importante. Después que murió un negro ahogado por un policía en algún estado. Entonces, del wokismo hay muchos otros movimientos que yo no mencioné ahora que son parte de él, como Antifa y Black Lives Matter, que abogan por la violencia, definitivamente. Ahora, podemos ver también la violencia en los campus de las universidades, como ellos violentamente entran a los campus, agreden a los judíos violentamente, destrozan estatuas que existen en las universidades, ocupan a través de campamentos espacios en las universidades, también es violencia. Quiere decir, están ocupando espacios a través de campamentos que están haciendo en la universidad. Entonces, sí, la respuesta es sí. Esos grupos son violentas. La pregunta es si adultos lo apoyan. Entonces, sí, hay una minoría de adultos que apoyan y promuevan esta ideología del wokismo. Claro que ellos los apoyan, pero la mayoría son jóvenes educados. Por eso, pequeño porcentaje de adultos que apoyan esta ideología. Sí, la mayoría son jóvenes. Les voy a dar una anécdota. Hoy día hablé con mi hija que vive en la Florida y ahí ella tiene dos hijas pequeñas de 12, 13 años y le pregunté si en el colegio
están mencionando todas esas ideas de wokismo, de sexualidad y todo lo demás. Me dijo que sí, es parte de la enseñanza de algunos estados de Estados Unidos. Es un absurdo. Solo Alabama era la primera que cortó eso, pero en otros estados siguen enseñando este asunto. Entonces, Qué horror. sí, esa es la respuesta. ¿Y las religiones? Y la religión para ellos también no es válida, no es un grupo de identidad, pero ellos no justifican este grupo como parte de los oprimidos. Al contrario, ven la religión como grupos que oprimen a otros, como el cristianismo, etcétera, etcétera. Eso no juega para ellos. Horrible. Pues sí, Rosy, así están las cosas. Gracias. Horrible desde el momento en que no les ponen el sexo en el acta de nacimiento. Desde ese Claro, momento es horrible, porque pues el sexo hay dos, es hombre o es mujer, punto. Lo que deciden después es otra cosa, pero hay dos géneros, punto. Y lo que se decida más adelante, pues ya será. ¿Son antisemitas? sí, definitivamente, porque ellos, bueno, primero odian a su propia sociedad americana y quieren destruirla, pero como los judíos son opresores de unos indígenas de Hamas, que son deprimidos por los blancos judíos, el colonialismo judío blanco, odian y son antisemitas, sí, definitivamente. Qué horror. Gracias. A tirlos. A ver, tenemos otra mano. Vicky, por favor. Puedes abrir tu micrófono, Vicky. Listo. ¿Ya se me escucha? Ya, ya. Hola, primero que nada, buenas noches a todos. Rubén, muchísimas gracias, muy buena explicación. Y lo único que quería aclarar es la última palabra que dijo muy bien Anita. Hoy en día no se conoce como sexo, sino como géneros, que hay diferentes géneros, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales, ¿sí? Y ya en los machotes para inscribirte a cualquier cosa, te preguntan cuál es tu género, no cuál es tu sexo. Sí, y hay una anécdota muy clara de una niña en el colegio, en uno de nuestros colegios israelitas, que a la hora que tenía que aprender a contestar todo un machote, ¿sí? De datos, como para preparar su pasaporte o su visa, etcétera, a la hora que decía sexo, la niña puso no he tenido, ¿ok? Entonces, por favor, el término, Rubén, cuando hables es géneros. Exactamente, estoy de acuerdo. Ya es prohibida la palabra sexo. Prohibida. Exacto. Ah, Horror. sí, Pero no bueno. está prohibida como en determinado contexto, pero al que tú te referías muy bien, yo entendía perfectamente a qué, pero pues si hay alguien que no llegara a entender, ahora sí que en su acervo cultural puede agregar esa palabra como ya muy aceptada, género. Hay una gran diferencia entre género masculino, femenino y los que mencioné y sexo es otra cosa. Sí, gracias por la observación, muy cierta. Sí, Gracias, Vicky. de nada. Ok, y Ruth, por favor.
Abre tu micrófono, Ruth. Buenas noches. Buenas noches. Impresionante todo lo que aprendí hoy. Muchas gracias. Una de las preguntas, lo que veo es yo veo inconsistencias terribles. Por ejemplo, ¿cómo justifican tener ese comisario que mencionaste en las universidades, que lo que realmente está haciendo es censurar, cuando hablan tanto de la libertad de expresión? Son opuestos. Sí, muy buena observación. La libertad de expresión para ellos es todos los grupos que están con ellos tienen libertad de expresión, pero los opositores no. Y de hecho tú ves en los Estados Unidos, en esas universidades, y sabemos muchos casos, que cuando un estudiante judío quiere expresar su punto de vista sobre el conflicto en Gaza, por ejemplo, etc., lo callan, no lo dejan hablar. Entonces, y lo preocupante, lo que dije, es que llega a niveles internacionales. Hasta la UNESCO está apoyando ese tipo de opresión de opiniones. Gracias. Lo mismo pasa cuando hablan de tolerancia, cuando realmente son totalmente intolerantes con aquellos que no son iguales a ellos. Entonces, Exactamente, sí. exactamente. Le di el ejemplo cómo amplían ellos el principio de igualdad. Entonces, para que sean solamente 1,5% de judíos en la universidad, porque esa es igualdad. Si son en la población solo el 1%, igual debe ser en la universidad. ¿Es justo? ¿Es equitativo? Ellos dicen que sí. Muchas gracias. Gracias, Ruth. A ver, aquí nos dicen si quedará grabada la plática. Sí queda grabada tanto en Facebook como en YouTube. Mañana estarán en nuestras redes. También nos dicen muchas gracias, muy bien explicado, muy buena conferencia. Gracias. Tenemos aquí una pregunta. ¿Cuándo se debe hablar de sexo con alumnos? Cuando la obviedad de sexo empieza desde muy pequeño. Sí, no entiendo bien tampoco. ¿Cuándo, según usted, debe de hablar de sexo con alumnos? Cuando la obviedad, debe de decir acá, porque no entiendo qué es, de sexo empieza desde muy pequeño. Alicia, si quieres volver a escribir tu pregunta para que podamos leerla bien, porfa. Y mientras tanto, hay una mano levantada. Los voy a dar un segundito. Filip. Por favor, Filip, abre tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Hola, sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Reuben. Muy bien tu plática, muchas gracias. Como ya te había yo oído darla en otra ocasión, yo creo que sería importante que nos dieras también alguna cosa que omitiste, me imagino, por tiempo, pero aclarar, por ejemplo, que cada vez que dijiste deprimidos, te referías a oprimidos. Así es. Bueno. Es importante para el sentido de la plática y como quedó grabado. Y después también mencionaste, cuando nos hablaste de esto, de el walk que viene de awake, del argot afroamericano, para describir estados de Alerta. conscientes y alertas a las injusticias sociales, digamos. Creo que también es importante. Yo eh, lo más grave, bueno, antes diría yo que es importante que ya Churchill lo mencionaba y muchos políticos lo han mencionado. Netanyahu en su último discurso ante la ONU, no, ante el Congreso de Estados Unidos, mencionó que las gentes que llevan en una mano una bandera de Hamás y en la otra mano levantan una
banderita Era gay. de los movimientos LTB, no sé cuántas letras más, pues en realidad dice, funcionan como tontos útiles, porque así lo describía Churchill y muchos políticos más lo han usado. Es gente que al no saber y no, pues nada más le hacen el caldo gordo a grupos terroristas o a grupos asesinos o a grupos que, y aquí es donde yo vengo en la parte que se me hace más importante de esto, son, a pesar del número reducido, son peligrosísimos. ¿Por qué? Porque pueden destrozar una parte muy importante de nuestras sociedades, que es la familia. La familia, y entonces creo interpretar, Anita, la última pregunta que le pedías aclaración, que cuando se refiere de a qué edad se puede instruir a los chicos de la situación sexual, imagínate, hay estados en la Unión Americana, ahorita en Estados Unidos, que están permitiendo que los maestros instruyan a los chicos que sienten ellos con una tendencia X, y ellos no mencionan edades, simplemente con que tengan la tendencia, les pueden promover esa tendencia sin consultar a los papás. Y los papás no tienen ninguna cosa que reclamarle al maestro. ¿Cómo la ves? Híjole. Sí, justo nos está escribiendo Alicia, dice, la identidad de sexo desde pequeños y hablar de eso con alumnos. En Estados Unidos ya está permitido que los maestros lo hagan sin consultar al papá, lo cual a mí se me hace aberrante. Gravísimo, gravísimo, sí. Así Sí, es. sí, sí. Uf, Los padres están, de veras, son movimientos que afortunadamente son chicos ahora, pero atacan la base de la sociedad. Sobre todo si grupos como los islámicos ahorita, que pues, se deben estar frotando las manos de ver cómo pueden invadir y utilizar francamente estas situaciones que ellos jamás admitirían en sus sociedades. Si tú en sus sociedades quieres construir una iglesia o quieres construir una no lo permiten. sinagoga Sí, o un templo budista, vas a ver cómo te va. Es como en claro. Japón. Japón también son unas sociedades muy, muy cerradas. Pues Bueno, sí, ya pues no, muchas no, gracias. no me prolongo. Muchas gracias, Filip. Y tenemos otra mano que le voy a dar a Elías. Elías Aracanchiola, ¿puedes abrir tu micrófono, porfa? Elías. No te escuchamos. Ya, ahí, ¿ya me oyen? Sí, listo, sí. Ok. Es que yo no lo había asociado hasta que Rubén dijo de el origen del movimiento que es en los movimientos socialistas. Y lo de los comisarios, Stalin lo instauró cuando invadió Ucrania, puso los comisarios para que todo mundo pasara, o sea, si no lo filtraba, el gobierno lo filtraba el comisario, y entonces siempre estaba alguien observado, siempre estaba alguien cuidando al sistema. Entonces, de la misma manera ponen los comisarios actualmente, y de esa forma van borrando totalmente toda pues, el individualismo, porque lo van tratando como de homologar y homologar y homologar hasta que lo logran, y siempre hay alguien que está cuidando. O sea, nada más hacer un comentario porque me pareció muy interesante desde el origen, y a los soviéticos les funcionaba muy bien en la opresión cuando oprimían a los ucranianos en 1932, 1933, con la comida, con la comida que les quitaban, y de la misma manera le hacía el movimiento woke, pero ahora no con algo material, sino con algo intelectual. Nada más hacer un comentario. Muchas gracias, Elías. Muy bien, sí. Y la última, por favor, bueno, es un iPhone, a ver. Por favor, puedes abrir tu micrófono porque no dice el nombre. ¿Sí? ¿Puedes abrir tu micrófono? Pues no. Entonces, vamos a ver, aquí hay una pregunta.
Vicky, ¿quieres hacer otra pregunta? Por favor, alza tu mano para que te pueda abrir el micrófono. Vas, Vicky. Sí, yo me quedé con ciertas dudas, Reuben. Cuando Sí. hablamos de identidad, es saber quiénes somos. Un hombre que nace hombre y de repente su identidad es sentirse mujer, ¿se te hace normal? Y estar apoyando, más que nada, desviaciones desde mi punto de vista mentales. Identidad es reconocer quién eres, qué piensas, qué quieres, en dónde vives, ¿sí? Cómo te comportas. Pero de repente, un hombre que nace hombre, que se transforma en un transgénero, ¿verdad? Y se quiere poner pechos, y se quiere pintar y vestir como mujer. ¿Crees que eso es identidad? Bien, para los grupos de woke es identidad. Él puede identificarse de ser mujer y para ellos es legítimo. Y inclusive puede cambiar después otra vez y dice, no, ya quiero ser hombre otra vez. Quiere decir, es un absurdo para nosotros. Para nuestra definición de identidad no es, pero ellos, para ellos sí. Definitivamente, el género es parte de la identidad de la persona. Por Es supuesto, que, si no, no se podría definir. pues es que te digo que para mí es más que nada una distorsión, o sea, Exacto. algo muy bizarro, muy ya fuera. Acuérdate que el mundo está de cabeza, Vicky, Pues sí, en todos Sí, los sentidos. tienes pero toda la razón. Pero si tú tienes toda la razón, pero cuando tú ves en las calles, cuando desfilan travestis, desfilan lesbianas, desfilan gays, que es decir, homosexuales, quiere decir, para ellos cada grupo de estos, de otros géneros, es identidad. Definitivamente para ellos sí. bueno, pues otra pregunta, Reuben. Entonces, probablemente todo este movimiento, como dijo un poco Elías, yo creo que está como permeado de ideas muy totalitaristas, donde el líder te permite, entre comillas, muchas cosas, y entre más apoye lo distorsionado, pues va a ser más manipulable, porque yo te estoy permitiendo ser algo que no eres. Por lo tanto, por favor, confía en mí, pero mira, yo creo que esto es No, un pero le estás permitiendo ser algo que él cree que es. por eso, pero es para manipular, es para controlar y seguir desarrollando sociedades sumamente enfermas. Y vuelvo a mi pregunta, ¿tú crees que entonces hay de verdad identidad y de verdad inclusión? O sea, se supone que los judíos somos una minoría en el mundo. No se supone, somos. Si hay 1.700 millones de islámicos y somos 14 millones de judíos y ellos están en contra de nosotros, ¿eso es inclusión o exclusión? Bueno, según ellos, los judíos son un grupo que oprime. Es el colonialismo blanco que oprime un grupo indígena para ellos, son los terroristas de Hamas, porque no entienden que son terroristas, solo entienden que están oprimidos por el judío blanco. Ahora, por eso creo que Netanyahu, cuando fue a hablar en el Congreso, era muy inteligente que trajo un oficial del ejército de Israel negro,
de Etiopía para mostrarle a todo mundo que la imagen de judío, que es un hombre blanco colonialista, no es verdad. En Israel tenemos gente negra y blanca y de todos los índoles. Claro, claro, estoy completamente de acuerdo. Pues entonces todo es una distorsión hasta de los valores primarios Así es. y principios categóricos. Bueno, ni hablar. Pero me Gracias, Vicky. aclaré muy bien este punto con relación a ese movimiento woke. O sea, pues es algo, es un movimiento de la locura, ¿no? Cuando ya el hombre distorsionó toda la realidad, o sea, se me hacen como patológicos. No le encuentro otro. Y además muy tendenciosos al mal, o sea, con una profundidad muy tendenciosa, que el mal se vuelve un bien, vaya, el mal, porque Así es. Ya veremos. Gracias, Vicky. gracias a ustedes. A ver, yo creo que ya esta es la última porque se ha hecho tarde. Elías, no sé si quieres volver a decir algo. Nos están diciendo, no sería acertado por lo que oigo en la audiencia, hacer una plática sobre género. Te recomiendo a Rina, ella, si la conozco, ella podría hacer que se observe porque esas comunidades se sienten y se identifican con por el walk. Sí, voy a tomar en cuenta tu sugerencia y vamos a ver si hacemos una plática de esto. Muchas gracias, Alicia. Y ya, déjame ver si Elías quiere, no sé, Elías, si no bajaste la mano o si quieres agregar algo más a tu comentario. A ver, ¿me oyen? Sí, A mí hace 3 años me tocó vivir una agresión woke en Nueva York. Y lo que es muy importante, que no sé si Rubén lo mencionó o no, pero es una suma de muchas causas. Entonces va el palestino, va el de Sudán, va el gay, va el otro, va el otro, va el otro, todos juntos, cada quien en lo suyo, pero todos revueltos. O sea, es una masa de gente y todos agreden al que se les va pasando por enfrente, pero no es una sola causa junta, sino que son muchísimas causas, todas agarradas entre sí, como en una cadena, son como muchos eslabones agarrados en una cadena. Entonces, eso lo hace muy agresivo porque aparte, aunque es una minoría, no se ubica muy claro la idea que pelean, pero es agresiva el asunto. Nada más era eso, que es como la suma de muchas causas, como causas de que ellos las ven como perdidas para ellos. pues sí. Sí, exactamente. Yo mencioné que en la época de lucha, de cambio de la sociedad, de destruir la sociedad actual, se unen grupos de diferentes identidades que a veces son opuestos, a veces no tienen nada que ver uno con el otro, pero todos están unidos para destruir la sociedad actual. Sí. Pues muchas gracias, Elías. Pues Rubén, muchísimas gracias, de verdad, por esta plática tan interesante y obviamente siempre habrá comentarios y habrá dudas, pero nos abre un panorama, eso por supuesto. Entonces, creo que es muy importante abordar este tipo de temas y que podamos hacerlo de esta manera. Mil gracias y primero Dios, pues nos veremos en la próxima. Bueno, gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima conferencia. Sí, Cuídense les mucho. recuerdo que queda grabado y por si la quieren volver a escuchar. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirlo ahí en la página también y nosotros le preguntaremos a Rubén. Gracias, Rubén. Buenas noches a todos. Buenas noches.